La danza no solo forma artistas, forma personas, porque los niños desde que van a sus clases, van a las sesiones, pueden expresarse, trabajan en equipo, les da más seguridad, les ayuda a desarrollarse. Y esto con espacios muy importantes donde puedan tener esa guía, esa persona que les pueda ayudar a seguir creciendo de manera integral. La Escuela Nacional de Danza es uno de estos espacios donde el arte y la cultura les ayudan a crecer. Y por eso hoy tenemos de invitada a la directora de la Escuela Nacional de Danza, Xochitl Cuestas, que le damos la bienvenida porque vamos a compartir de su experiencia como bailarina por muchos años, también como coreógrafa, licenciada en Administración de Empresas y pues hoy como directora. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias por la invitación al programa. Realmente muy contenta porque la danza se merece que se conozca. Genial. Y que se disfrute desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Me gusta porque no nos encerramos en una edad y podemos partir desde qué edad podemos iniciar en la danza. La danza inicia desde el vientre. Ajá. Para mí inicia desde el vientre, desde la concepción, desde el movimiento. Y de ahí pues obviamente entramos nosotros posteriormente. Claro. Y empezamos en escuela desde los 2 años y medio, a los de 3 hasta predanza llega hasta los 8 años, que es un proceso de ver la psicomotricidad del estudiante hasta ver cómo se desarrolla, desarrollar el audio, la parte motora, auditiva, hasta que ellos logran llegar a una especialidad. Entonces, vemos cómo desde los 3, los 4 años tienen un desarrollo emocional y cognitivo y con su cuerpo. Correcto. A los 5 años, a los 6, a los 7 y 8. Cada etapa es fundamental y de desarrollo y de crecimiento en movimiento para nosotros. ¿Cómo podemos, como cuidadores, padres, maestros, abuelos, tíos o primos incluso mayores, cómo pueden detectar o cómo pueden ver en este proceso que a veces uno dice y ve a sus sobrinos y dice, yo siento que puede bailar, yo siento que trae esto? O sea, ¿estos podrían ser indicios o cuáles son indicios para tomar en cuenta? Pueden ser indicios porque uno puede ver en la televisión y decir, me gusta bailar. O puede ver a un niño que es muy desenvuelto y baila. Claro. O a veces muy expresivo. Pero también pasa que no sabemos. O sea, que no sabemos qué es lo que le va a gustar. Sí. Entonces, lo importante es llevarlo, en este caso, para nosotros en la danza, en la escuela. Y ellos van despertando ahí. Cada etapa ellos van sintiendo si les gusta o no les gusta. Moverse si les da pena o no les da pena. Si logramos traspasar esa barrera. Correcto. Entonces, más bien nosotros también les ayudamos. Sí. ¿Verdad? Y con el tiempo los padres van descubriendo, porque hay muchos que les gusta pintar, hay muchos que se van más por la música y ya quieren un instrumento. Exacto. En este caso, un instrumento para nosotros es el cuerpo. Sí. Y así los vamos despuntando hasta que ellos realmente pasan un proceso con nosotros y deciden quedarse. Genial. Entonces, algo que me parece muy, muy bonito es desde su historia de que nos comentaba un poco que desde muy pequeña empezó usted con la danza. ¿Qué edad fue? ¿Cómo nace esto? Porque desde muy pequeña empezaba ya a meterse a este mundo de la danza. La verdad es que fue un canal televisivo nacional que pasaba ballet los domingos. Y entonces yo dije yo, mamá, yo quiero ser bailarina. O sea, yo quiero hacer lo que está haciendo la bailarina. Y mi mami me lleva a la Escuela Nacional de Danza y paso un proceso de selección y quedé. Genial. Y eso me valió toda la vida. Sí. Realmente, en mi caso, fue como una decisión propia. Sí. Y que al final mis padres me apoyaron. Claro. Entonces, de esa manera me pasó a mí que me enfoqué en la danza, ¿verdad? Y hasta la fecha. Y el tema del apoyo de los padres, en este caso, bueno, y en diferentes áreas digamos, del arte, siempre es fundamental. ¿Cuáles son estas recomendaciones que se le dan a los padres al momento de que los niños empiezan este proceso? Porque puede que muchos padres puedan sentirse quizá
frustrados o quizás no puedan haber avances porque ellos quisieran que ya tiene un mes y, o sea, yo sé que es un proceso, pero a veces los padres quizás puedan parecer hasta muy exigentes. ¿Cuáles son estas recomendaciones o qué es lo que se les dice a los padres al momento de iniciar este proceso con los niños? Es como que si lo comparemos con la parte formativa académica, desde que vamos desde el principio a maternal, vamos a kinder 4, 5, 6, es el mismo proceso. Realmente, así como los padres llevan a sus hijos al estudiar, se preocupan porque tengan una vestimenta apropiada, para que tengan sus útiles. En la danza es lo mismo. Lo que cuenta en la danza es que el papá y el estudiante también sea responsable y que lo lleven a sus clases a diario y que cumplan con las normativas. ¿Vea? Entonces, es lo mismo. Digamos que lo veamos desde ese punto de vista, porque nosotros en la danza lo vemos como una profesionalización. Entonces, al salir como bailarín va a requerir tiempo, va a requerir años de estudio y va a requerir información. Entonces, eso no se va a lograr en un tiempo corto, estimado, ¿verdad? Y entiendo por qué. Lo que pasa es que a veces queremos porque nuestro hijo quiere y que aprenda la danza como una manera de sensibilización. Y en la escuela también tenemos esos programas. De acuerdo. Pero también está la otra parte donde yo quiero que mi hijo sea un bailarín, entre a una compañía, viva de ser bailarín. Entonces tenemos los dos parámetros. Entonces es lo mismo, como ir a la parte académica, igual con nosotros en la parte académica dancística. Entonces son los mismos parámetros. En cuanto a la parte de la experiencia personal, ¿cómo fue vivir los primeros años como bailarina acá en El Salvador? ¿Cuáles eran esas experiencias? O si hay alguna primera experiencia que tuvo al poder presentarse como bailarina. ¿Cuál fue ese momento y que dijo, qué bonita esta sensación? Yo creo quizás desde pequeños, porque desde pequeños nosotros incentivamos llevar a nuestros estudiantes a que vayan al Teatro Nacional o al Presidente o a los espacios alternativos y que puedan presentarse y tener sus prácticas escénicas ahí. Entonces, la primera impresión es llegar a aquella caja negra, grande, un escenario completo, que a pesar de que los ensayos son extenuantes en nuestro espacio, pero llegar a esa majestuosidad de espacio es súper emblemático. Entonces, sí me pasó, ¿verdad? El hecho de llegar a un escenario y poder bailar ahí. Eso pequeña, ¿verdad? Claro. Para mí eso fue como la experiencia, vea, de las primeras sensaciones que tuve, de poder que alguien llegue a un espacio tan importante y que me logre ver, ¿verdad? Sí, el poder estar parado ahí y a mí lo que cuando he podido y tenido la oportunidad de quizás ir al teatro o espacios donde se pueda hacer algún tipo de presentación, yo pues trato de ver cómo ponerme como del otro lado, vea cómo los artistas visualizan a la gente y más que eso, la concentración, la disciplina que requirió poder llegar hasta ese punto, porque nosotros al final como espectadores vemos el resultado, ¿no? Parte del resultado, pero para llegar ahí, o sea, hay un montón de cosas que hacer. ¿Cuál es la preparación para llegar a una presentación, por ejemplo? Bueno, primero en la clase. Realmente hacer un trabajo extenuante dentro de su formación académica para lograr los contenidos, o sea, los pasos, ¿verdad? Tratar de lograrlo, hacer, como dice la técnica, de las cualidades que se necesita. Y de ahí llegar a que un coreógrafo monte movimientos. Vea, para que lo entendamos, monte movimientos. Y de ahí, de esos movimientos montados, vienen las repeticiones. Y muchas repeticiones de una obra o de una variación que puede ser de 1 minuto, que a veces las variaciones clásicas son de 1 minuto, o la danza contemporánea, variaciones en contemporáneo o folclore, que pueden durar desde 1 minuto hasta 1 hora y media o 1 hora 45. Entonces, en la danza la repetición es fundamental. Y eso hace un buen maestro que puede dirigir a un estudiante que basado en esas repeticiones logre llegar a un escenario y poder transmitir
lo que se requiere. Correcto. Así sea un personaje, una parte social en contemporáneo, un hecho histórico, Claro. ¿verdad? En folclore, o la parte creativa con las niñas pequeñas, pero requiere tiempo Sí. y esfuerzo. Poder trabajar con niñas, niños, adolescentes requiere pues niveles de exigencia en el sentido de que sabemos que los niños en muchas ocasiones ven el tema del aprendizaje junto al juego, junto a la creatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo es un maestro, cómo es un coreógrafo, cómo debe de ser, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Danza, al momento de trabajar con los niños? ¿Cómo lo hacen? Tenemos maestros de diferentes cualidades específicas. Tenemos maestros, algunos de ellos son psicólogas, en la parte inductiva para los niños desde los 3 años, 2 años y medio. Y son maestros especializados de trabajar con los niños entre esa edad, entre los 5 y los 8. De acuerdo. Y hay específicos para entre 3 y 4 años, porque se aprende también jugando, ¿verdad? Entonces, sí tenemos esa especialización entre los maestros. Sí. Reciben una capacitación anterior para poder estar en esas áreas. Correcto. Así como para los maestros que están desde los niños de 10 a 8 años hasta maestros que son especializados en los grupos ya mayores de formación, que ya va para producciones más artísticas. Entonces, sí hay un desglose de experiencia. Claro. ¿Verdad? Para poder dar el mejor servicio a todo el que lo necesite y el que quiera, desde los 3 años. De acuerdo. Algo que me llama mucho la atención es que hay, bueno, ahora que me comentan los maestros especializados, pero que se trabaja por edades. En cuanto a las áreas o programas que cuenta la Escuela Nacional de Danza, ¿cuáles son? Si podría comentarnos de eso y si hay por edades o cómo es el proceso en cada área. Tenemos el proceso de estrés de 2 años y medio, 3 hasta 5 años, que es el área de predanza, que es el trabajo con los niños. ¿Qué hacen ahí, ¿verdad? por ejemplo? Que en la danza con los niños es despertar el movimiento natural, rítmico con su cuerpo. Hay una estructura base, pero no es específico hacia una especialidad. De acuerdo. Sino que desarrollar el movimiento natural que el niño pueda traer. Y sus habilidades físicas naturales. De eso es... para que nos entendamos que es predanza o la danza creativa. De acuerdo, genial. Luego, después de esta, ¿qué continúa? Después de eso, tenemos en la escuela 3 especialidades. Los niños pueden decidir entrar a folclore, o entrar a ballet clásico, o entrar a danza contemporánea. Cada una es diferente, ¿verdad? Y requiere cualidades diferentes. De acuerdo. Entonces, en la escuela tienen la oportunidad en muchas ocasiones hacer 2 especialidades, porque a veces el niño de los 9, 10 años, que son cuando entran a las especialidades ya para formarse en una especialidad en estas áreas, no sabe realmente si me va a gustar el contemporáneo, folclore, ballet, y llegan con los programas que tenemos, que son en los días de semana, y tenemos programas en sabatino, pueden hacer ambas cosas. Entonces, a ellos les ayuda a decidir qué realmente, qué les gusta más o qué quieren. Y han habido casos que llevan 2 especialidades a la par y logran salir tanto de un área como en otra área específica. Y están en la edad justamente 9, 10 años más o menos quizás. Sí. Entonces, me parece interesante porque justamente es donde en la adolescencia, donde se toman estas decisiones de, bueno, sigo por acá, me voy por acá. Y creo que lo importante es donde también el maestro, tienen el apoyo del maestro ahí, que imagino yo, le hace la sugerencia o ven como el potencial donde pueden realizarlo de mejor manera, ¿no? Sí, se les evalúa, hay una evaluación a los 8 años donde ellas pueden entrar y realmente es más por decisión propia, porque nosotros podemos ver las cualidades, pero depende mucho a veces del gusto de los niños o del desarrollo de los niños. En ballet es importante 9, 10 años por la formación del cuerpo óseo,
¿verdad? Igualmente en folclore. En contemporáneo estamos desde los 11 a los 13 años, que para ya una formación continua. También tenemos desde los 9 años, pero ya esos son los grupos sabatinos. Ok, genial. Antes de continuar, yo hago un refresh comúnmente de presentando su perfil, fíjese, pero a mí me parece muy interesante su nombre. Yo quisiera que nos contara si hay algo detrás de su nombre o su papá o su mamá lo puso por algún motivo en particular. La verdad, sí. A ver, cuénteme. Es náhuatl con una raíz quichua. Ajá. Y significa flor, igualmente que Xochitl, Suchit, de ahí viene. Okay. Entonces, y sí me lo pone mi papá. Genial. O sea, viene de mi papá. Genial. Hoy hablamos con Xochitl Cuestas. Justamente ella es directora de la Escuela Nacional de Danza. También ha tenido mucha experiencia como bailarina profesional. Ha estado en países como Ecuador. Ha realizado y se ha presentado de manera internacional acá en El Salvador. Y algo que me parece muy interesante de todo esto y que lo comentábamos fuera un poco es su participación y el momento que usted como profesional decide irse a Ecuador. ¿Cómo surge esta oportunidad y cómo cambia su vida en ese momento? Realmente surge a través de un festival que tuvimos acá y donde se invita una ensayadora, maestra ensayadora, que estaba en una compañía. Entonces ella hace una primera invitación de 2 bailarines, se van y siempre me quedó la inquietud. Entonces nos damos cuenta de un festival de mujeres en la danza en Ecuador y la maestra Sonia Franco de Batres me monta una coreografía, un solo, vea, con una estructura metálica, y decide la maestra enviarle, me dice, no, es que la coreografía es para ir. Entonces enviamos la coreografía, sí. Logra entrar al festival y es ahí donde me invitan. Entonces logro viajar a Ecuador representando El Salvador con esa coreografía y de ahí logro entrar a la compañía del Ballet Nacional del Ecuador mediante una audición y ya me quedo ahí varios tiempos. ¿Cómo fue esa audición? ¿Qué fue? La audición fue una clase específica. Ellos ya habían vieron primero un video, porque en las audiciones logran ver video, sí. Del conocimiento de la estructura física. Y después ya me presento a la compañía, hago una clase y me dicen después, bueno, sí, está bien. Se queda. ¿Cómo se siente tener este tipo de noticias como artista? El saber que lo comentábamos, saber que pues tiene esas cualidades, esa calidad y el trabajo que le ha permitido llegar hasta esa instancia de manera internacional. ¿Cómo se siente de manera personal poder lograrlo? Me dio mucha satisfacción saber que la enseñanza que me dieron mis maestros fue muy valiosa, que si no hubiera sido por el trabajo de ellos y la perspicacia que tuvieron de aportar sus conocimientos, me hubiera sido muy difícil. Sí. Tanto tuve la oportunidad de tener folclore, de bailar folclore en mi proceso de formación en contemporáneo, de ballet clásico, y me ayudó muchísimo porque la compañía se bailaba de todo. Entonces, desde release, que es contemporáneo, el ballet clásico, los bailes de salón propiamente de ellos. Entonces, todo ese bagaje de conocimiento fue importante. Me ayudó a desarrollarme y ponerme a la par de los demás. Claro. ¿Verdad? Ahí es donde podemos también ver la parte de la preparación para poder llegar a todo esto. No solamente, sí, obviamente requiere estar yendo a las clases, tener en cuenta que es importante tener esta constancia, pero alrededor de todo ello me comentaba que hay otros elementos importantes. ¿Qué otros elementos se deben de tomar al momento, por ejemplo, que los padres que nos puedan estar escuchando y viendo, que no solamente es ir a la escuela de danza? O sea, eso es obviamente fundamental, ¿no? Pero, ¿qué otros elementos son importantes y suman a la preparación profesional de ello? Cuando ya un estudiante entra a un nivel mucho más avanzado, de un nivel medio, que para nosotros seríamos como la mitad de la carrera,
sí es importante complementarla con clases de acondicionamiento físico y en este caso también ir al gimnasio, porque desarrolla y fortalece zonas específicas Claro. que nos ayudan con la danza. Siempre cada deporte, cada danza, siempre hay un desgaste físico, Sí. pero se minoriza Sí. con el fortalecimiento del cuerpo. Entonces, ir al gimnasio, alimentarse apropiadamente, porque la danza requiere tener una alimentación sana. Y no estoy diciendo que es una alimentación cara, que es algo que no, es una alimentación donde yo tengo que saber que lo que voy a comer me va a nutrir. Claro. ¿Verdad? Y que no necesito invertir tanto para saber cómo aprender a comer. De acuerdo. Entonces, para el bailarín eso es fundamental. Sí. ¿Verdad? Y de ahí pues también leer, Claro. ¿verdad? También Prepararse. nos fomenta. Sí. Y obviamente ver tanto video. Hay tantas cosas ahora que es importante Sí, son para insumos, complementar. ¿no? Sí. Y aquí la parte de cómo influye la danza en el crecimiento emocional y social para los niños, jóvenes. ¿Cómo impacta esto, lo emocional y social? ¿Cómo se puede ver tanto desde su perspectiva, porque usted pasó este proceso, y cómo lo ve en los niños? Yo creo que la danza abre expectativas. Desde un punto del proceso de la danza, decir, me gusta, quiero seguir, o a decir, creo que no y prefiero hacer otra cosa. Entonces, sí desarrolla esa parte emocional porque los estudiantes logran ser independientes. Sí. ¿Verdad? Logran una capacidad cognitiva mucho mayor del que quizás no lo hace. Yo quisiera que pudiéramos profundizar en la parte técnica, donde, pues, para quienes conocen poco o tienen alguna leve experiencia o han visto nada más, ¿qué es lo que podríamos considerar dentro de las presentaciones, qué es lo más complejo, lo más difícil que podría considerar? Primero, de manera personal, que usted dijo, de mi carrera, yo recuerdo que esto siempre era algo que me costaba, pero lo trabajaba, y en general con sus alumnos. Creo que es difícil muchas cosas, desde los virtuosismos en la danza, que son giros o sostener, hasta una caminada. Porque el caminar, el quedarse quieto, también requiere trabajo, una conciencia y un desarrollo integral del cuerpo. Entonces, creo que para mí en este caso, salir al escenario. O sea, ese momento del escenario. Y quizás, exacto, cuando había algún virtuosismo que sabía que me había costado lograr o algún movimiento en contemporáneo que me había costado, eso fue para mí. Pero para cada uno es diferente, ¿verdad? Sabiendo esto, al momento de que hay algo que cuesta, ¿no? Que al momento de presentarse requiere mayor concentración, mayor constancia, disciplina en esto, es ahí donde podemos hacer la reflexión de que realmente al momento de que uno es parte de la danza, es parte de ello, requiere no solamente, me gustó la palabra que dijo, conciencia, ¿no? Conciencia y estar concentrado en esto. Ayuda mucho a los niños, adolescentes esto, porque en muchas ocasiones a veces es algo que no se trabaja en la parte formativa, ¿no? O sí se trabaja, pero no de manera constante. La danza da esto, ¿no? La danza es constante, la danza es integración, la danza es disciplina y concentración. Sí. Y sobre todo, uno cuando empieza a hacer el trabajo, llega un punto en que llega a veces a bailar en pareja. Sí. Puede ser mujer y hombre, ¿verdad? Niño o niña. Y requiere un trabajo de dúo. Sí. Y que a veces se trastorna en que si yo no estoy concentrado, puedo lastimar a mi compañero. Sí. ¿Por qué? Porque dependen de ambos. Claro. Hay cargadas, hay lanzadas, y eso se necesita una concentración y una disciplina. Entonces, para llegar a ese punto se desarrolló desde pequeño. La disciplina en la danza es súper importante. ¿Verdad? La concentración. Sí. ¿Qué pasos siguen cuando, por ejemplo, me parece interesante cuando dice, desde niños les dan esta conciencia de que
si siguen con su carrera, obviamente, pues se hacen responsables ambos al trabajar en equipo, ¿no? Y es algo que se busca naturalmente dentro de lo que los padres o cuidadores buscan, que se cree trabajar en equipo. Pero al momento de poder recibir a los niños, ¿cuál es el proceso que sigue? O sea, cuando nunca han tenido contacto con la danza, para poder empezar y que desde ese momento se empiece a tener esa conciencia como tal. Primero, en la escuela se les hace un recorrido. Ok. Se les enseña en la escuela, esta área es permisible, esta área no es permisible. Cómo poder entrar a un salón Sí. sin tus zapatos y con tu ropa de trabajo, Sí. con una botella de agua. Entonces, desde ahí vamos formando al estudiante, desde que llega a inicio. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, hasta que ya entra a su primera clase. Conocemos el espacio, se les explica, se presentan los maestros, se presentan ellos mismos, y de ahí se abordan, obviamente, detalles como el escuchar, ¿verdad? Y el de demostrar. Claro. Entonces, la disciplina es diaria. Diaria y es constante, se genera en la clase. Hay una forma de comportamiento. Sí. Entonces, se fomenta desde pequeño, desde que estar sentadas y escuchar. Sí. Pero también tenemos cantidad de estudiantes que la energía desborda. Y lo entendemos y somos sumamente inclusivos. Okay. Entonces, también entendemos esa parte de que hay niños que no se van a quedar sentados, pero es parte de. Entonces, es un proceso. Exacto. ¿Verdad? Es un proceso bien largo y que solo se puede vivir el día a día con el estudiante hasta lograr que ellos entiendan que canalizar toda esa energía se va a poder y logran llegar a poder sentarse, a tomar una indicación y a ver resultados. Sí. ¿Ha tenido alguna anécdota, por ejemplo, o alguna experiencia donde los padres han visto este proceso? No sé si sería de cambio positivo a bien, porque como bien dice, pues muchos niños llegan o adolescentes con esa energía y está bien, ¿no? Porque son niños y quieren expresarlo, quieren hacerlo, pero poder canalizarlo y sobre todo para esta área es algo magnífico. ¿Le ha ocurrido? ¿Le han comentado padres? La verdad que sí hemos tenido bastantes estudiantes a lo largo de mucho tiempo, desde que han sido muy introvertidos, de los que platican mucho, desde los que se levantan. Y ahora tengo una de ellas que es una maestra. Sí. Entonces, es que sí se puede. Okay. Pero es la calidad de un docente que pueda entender esas cualidades y que pueda desarrollar esas cualidades. Sí. Entonces, sí, hemos tenido de todos los casos, de todos los casos. Y realmente sí, logran entender porque la danza se requiere una disciplina y si ellos no logran en ese punto, pues ya ellos sienten que no estoy... Y me costó, ¿vea? Sí. Entonces. Exacto. Sí. Y eso me viene a la mente, por ejemplo, yo sé que hay, pues ya, que hay más grandes adultos también que están parte de ello. Los pequeños se reflejan mucho como en diferentes áreas, en el deporte o por ejemplo en casa, ¿no? Que vemos el reflejo de nuestros padres. Muchos de ellos también ven el reflejo de los que pues ya están avanzados, ¿no? ¿Hay algún, por ejemplo, momento donde ellos interactúan o los ven ensayar o hay este tipo de espacios donde les ayude a ellos motivarse? Porque cuando uno ve con ilusión, ¿no? Porque ve, hey, yo quiero lograr ahí. Hay estos espacios también. Sí, desde el primer momento. Por ejemplo, llegan las inscripciones en enero. Sí. Y ya en el momento de comenzar clase, todo aquel estudiante que nunca nos ha visto o que tiene la expectativa, es más, los padres igual, pues nosotros tenemos una bienvenida. Es una bienvenida que se hace en uno de los teatros nacionales. Genial. Y entonces los invitamos y ahí demostramos, participan desde las niñas pequeñas, predanza, ballet contemporáneo y folclore, hacemos toda una demostración y entonces el papá que no conoce o no entiende todavía a lo que vaya a ir su hijo, pues le damos como un vistazo de lo que puede llegar su niño a hacer. Entonces, desde ese momento comenzamos con eso y de ahí a lo largo de todo el año, pues con las presentaciones que tenemos,
en los diferentes, con las graduaciones que tenemos Claro. y las actividades extracurriculares, pues ayudamos a fomentar eso, que los pequeños logren ver a los grandes y se fomenten que es a lo que quieren llegar. A donde pueden aspirar, e incluso a más, ¿no? A más. Y comentó la parte de la inscripción y esto pues bien importante también para quienes nos van escuchando, nos están viendo, cómo es el proceso de inscripción y cuáles son las fechas o horarios que son habilitados para este proceso. Sí, estamos en enero, la primera semana de enero, segunda semana de enero, tenemos inscripciones abiertas. Esto es desde el más chiquito hasta el adulto mayor. Okay. Entonces tenemos cursos en diferentes áreas. Entonces todo el mes de enero es súper importante porque hay áreas que sí necesitan exámenes específicos para entrar. Okay. Y hay otras áreas que no requieren, ¿verdad? Para poder entrar a la danza. En la danza se requiere tener condiciones físicas, anatómicas, que son súper importantes. De acuerdo. Para poder querer ser un bailarín. Sí, ok. Eso es para tomarlo en cuenta y sobre todo para conocer el proceso. Al momento que ya un niño ingresa, se empiezan los procesos y que ya están siendo parte de todo ello, en lo personal, ¿cómo se siente, pues como siendo la directora, ver todos estos procesos, las diferentes edades, ver los pequeños que están ahí, ya los adolescentes? ¿Cómo se siente ser parte de todo esto que mueve no solamente a los niños, sino que mover el arte, la parte de la creatividad, la cultura en un espacio como la Escuela Nacional de Danza? Para mí ha sido un logro muy importante porque comencé en la escuela, comencé a los 6 años y eso a mí me dio toda una vida de formación y sé que es real y sé que a lo que le apuntamos a una profesionalización se puede en el país. O sea, ser bailarín se puede ser bailarín. Entonces es una profesión. Entonces para mí ser parte de eso, fomentarlo desde los de pequeños, tener un equipo de docentes, saber que la Escuela Nacional de Danza tiene lo necesario y que estamos entregando una formación de lo más completa. Entonces para mí, bueno, me siento bastante satisfecha. Claro que siempre quiero más, siempre aspiro a más, porque eso es lo que es mi deber ser, ¿verdad? Para que, como mi persona y con muchos bailarines, logren desde los chiquititos a los grandes. Y el tiempo pasa súper rápido. Sí, me imagino que sí. Desde niñas que teníamos pequeñas, ya ahora algunas son maestras, ¿verdad? Y entonces es que es satisfactorio ver, es muy satisfactorio. Porque pues desde pequeñas y ver cómo han avanzado y ser parte de esos procesos, ¿no? Hemos hablado que sí, ¿verdad? Los llevan para que conozcan cómo inician, cuando se tiene este proceso de estarlos llevando de manera cotidiana, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los padres, digamos, llegan, se le habla con ellos para que vean cómo es, para que vean que debe haber una constancia? ¿Se hace conciencia de esto? ¿Qué es lo que se hace con los padres para trabajarlos de la mano? Hay reuniones de padres de familia donde se les explica el proceso de formación de los estudiantes y lo que conlleva el entrar a un programa donde va a tener un diploma de bailarín. Sí. Entonces, es un acompañamiento fundamental porque a lo largo de su carrera no solamente van a ir 1 hora y media. Claro. De ahí van a ir 3 horas diarias en las diferentes especialidades. Entonces, van creciendo con nosotros. O sea, el padre va creciendo con nosotros y va él desarrollando y va aportando la paciencia, porque es una paciencia que los padres tienen que desarrollar. Porque los niños pasan mucho tiempo en la escuela. Pasan en la mañana estudiando, muchos, y en la tarde pasan en la escuela. Y se van hasta las 8 de la noche algunos. Entonces, crecen con nosotros, aprendiendo a amar la danza a través de sus hijos. Y ahí es la importancia de, pues, los maestros que estén
calificados, ¿no? Y con esas cualidades que puedan tener también la paciencia sobre eso, los conocimientos, la experiencia que le pueda acompañar no solamente al niño, sino que pueda compartirlo con los padres. ¿Cuáles para los maestros podríamos decir que son los retos al momento de formar un grupo? Porque están por grupos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto del maestro o qué le dicen, por ejemplo, como directora, al momento de poder reunirse con los maestros y decir, cada vez que recibamos este grupo, nuestro objetivo es, por ejemplo? Cada cabeza es un mundo y cada estudiante es un reto. Ajá. Cada estudiante aprende de diferente manera. El reto del maestro es saber cómo llevar a ese grupo de una manera concentrada, por decirlo así, Sí, para que todos vayan sobre la misma línea, de acuerdo. ¿verdad? De acuerdo. Entonces, depende de la pericia del maestro y del conocimiento que tenga. No todos vamos a veces al mismo tiempo, pero no podemos dejar que el que no logra no avance. De acuerdo. Entonces, es mucha estrategia para saber qué ejercicios que les sean importantes para desarrollar alguna, digamos, si me cuesta el salto, Claro. ¿cómo yo saber que ese estudiante necesita desarrollar dentro de los 20 estudiantes que tengo para que pueda avanzar con todos los demás? Entonces es la experiencia, el ojo. Tiene mucho que ver el ojo. Sí, me imagino que bueno, aquí la experiencia sin duda de lo que va pasando y estar atento a cada uno, porque cada uno tiene sus cualidades e irlo trabajando, Exacto. ¿no? En lo que viene para la Escuela Nacional de Danza en los próximos años, ¿qué podríamos decir que se espera? ¿Qué se espera trabajar o qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué se espera de la Escuela Nacional de Danza? Sacar mejores bailarines día a día, ¿verdad? Que estos bailarines puedan entrar a nuestras compañías nacionales. Ajá. Eso es súper importante. Antes no teníamos compañías, entonces no había un lugar estable donde pensar que se puede ir a trabajar. Ya contamos con esas compañías, entonces es nuestro deber como Escuela Nacional de Danza sacar a esos profesionales, ya no sea como bailarín, sino que como docente. De acuerdo. También, entonces, para ir fomentando la danza. ¿Qué mensaje le gustaría dar a la familia sobre la importancia de incluir el arte en sus hijos, en la vida de sus hijos? ¿Qué mensaje les podría dar a ellos? Yo realmente les invito a que se acerquen a los teatros. Tenemos funciones que son gratis, que se vayan a los museos, que vayan a ver la música y no solo la danza, el arte es en general. Y ese granito que vayamos aportando, como niño, como joven, nos enriquece mucho. Claro. A lo largo de nuestra vida vemos estudiantes que nunca han entrado a un teatro nacional, que nunca han ido a un museo, entonces sí es muy importante. Yo realmente los invito que si no podemos llevar a nuestros hijos, pero hagamos el esfuerzo de ir a estas diferentes áreas que les va a servir para la vida, para sensibilizarlos, para humanizarlos. Como genial. En lo personal, ¿qué le ha dejado la danza a usted en su vida? ¿Qué me ha dejado? Todo. Creo que para mí la danza es todo. Amor, respeto, disciplina. Mucho de lo que yo soy es la danza. Genial. Muchas gracias, Xochitl, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio que nos han permitido y que toda la experiencia que nos ha dado y sobre todo esos puntos importantes de conocer y profundizar más en la danza. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ustedes y haberme abierto este espacio. Bueno, nos preparamos a otro episodio. Yo acá me despido. Gracias por acompañarnos. Recuerde que si usted quiere seguir profundizando más en el arte, en la danza, hemos abierto un pequeño espacio de este gran mundo. Nosotros terminamos acá este episodio de Creciendo Juntos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.